El momento el jefe de la mafia vio su empleada embarazada arrodillada en un círculo de su propio cabello cortado, mientras su prometida estaba sobre ella con tijeras aún abiertas, él tomó una decisión que le costaría su compromiso, la aprobación de su madre y posiblemente su imperio. Y él la tomó sin dudar. Pero necesitamos regresar 30 minutos para entender cómo poder, celos y crueldad chocaron en ese pasillo del baño. Porque lo que estás a punto de presenciar sucede en las mejores familias, detrás de las puertas más caras, donde vulnerabilidad se encuentra con violencia y nadie piensa en intervenir. ¿Alguna vez has visto a alguien ser destruido simplemente por existir en el lugar equivocado? ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando amor y lealtad enfrentan su verdadera prueba? Quédate conmigo porque al final de esta historia entenderás por qué algunas decisiones resuenan para siempre y por qué el cabello que cae esta noche volverá a crecer como algo más fuerte. Evelyn Brooks había estado doblando ropa de cama en la lavandería del ala este cuando llegó la citación. Dos guardias, sin explicación, solo la brusca instrucción de seguir las escaleras arriba. Ella estaba de 8 meses embarazada, tobillos hinchados doliendo, espalda baja gritando con cada paso subiendo la escalera de mármol. La finca Blackwell, en el norte del estado de Nueva York, se extendía a través de 40,000 pies cuadrados de fría opulencia. Espejos dorados, arañas de cristal, mármol italiano importado que hacía clic bajo sus zapatos gastados. Ella había trabajado aquí por 9 meses, tiempo suficiente para aprender qué pasillos evitar, qué miembros de la familia nunca hacían contacto visual, qué puertas permanecían cerradas. Tiempo suficiente para enamorarse del hombre que lo poseía todo. Tiempo suficiente para llevar su hijo. Los guardias no dijeron nada mientras la escoltaban pasando la gran biblioteca, pasando el comedor formal donde 20 personas podían comer en silencio, pasando la galería de retratos donde generaciones de hombres Blackwell miraban con expresiones idénticas de fría autoridad. Las manos de Evelyn se movieron instintivamente a su vientre, un gesto protector que ya no podía controlar. El bebé pateó contra su palma como si sintiera su miedo. Se detuvieron afuera de un pasillo estrecho cerca de la suite principal. Veronica Ashford estaba esperando. La prometida de Adrian Blackwell estaba de pie en el centro del pasillo bien iluminado, brazos cruzados, tacones de diseñador haciendo clic mientras cambiaba su peso. Ella llevaba seda color crema que probablemente costaba más de lo que Evelyn ganaba en un año. Su cabello rubio estaba recogido en un chiñón apretado, su maquillaje impecable, su expresión esculpida en hielo. Ella había estado observando a Evelyn por semanas, siguiendo sus movimientos a través de la finca con ojos que catalogaban cada interacción, cada mirada prolongada entre Evelyn y Adrian, cada pequeño momento de conexión que no debería existir entre un jefe de la mafia y su personal. Los celos habían estado supurando en Verónica como una infección, oscureciéndose con cada día que pasaba, alimentándose de sospecha y orgullo herido. Esta noche, ella había decidido extirparlo. «Tráiganla adentro», dijo Verónica suavemente. Los guardias obedecieron. Ellos siempre obedecían a la familia. El pasillo del baño era imposiblemente estrecho, diseñado para que los sirvientes se movieran sin ser vistos. Paneles fluorescentes duros en el techo eliminaban cada sombra, cada escondite, cada misericordia. 8 guardias alineaban las paredes ahora, 4 a cada lado, de pie en posición de firmes, ojos al frente, rostros en blanco. Les pagaban para proteger a la familia Blackwell. No les pagaban para proteger a una criada embarazada de una prometida despechada. El corazón de Evelyn martilleaba contra sus costillas. Ella quería correr, pero no había a dónde ir.
El pasillo tenía una entrada, una salida, y Verónica controlaba ambas. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó Verónica, girando lentamente. Evelyn negó con la cabeza. Su voz la había abandonado. Verónica sonrió. Era el tipo de sonrisa que precedía a la violencia. Porque olvidaste tu lugar. Porque has estado caminando por mi casa llevando algo que te hace pensar que perteneces aquí. Ella se acercó, su perfume abrumador en el espacio confinado. Déjame recordarte lo que realmente eres. Ella sacó las tijeras de su bolsillo. Tijeras profesionales de peluquería de 8 pulgadas de largo. Acero cromado que captaba la luz como una cuchilla. La respiración de Evelyn se detuvo. De rodillas, dijo Verónica en voz baja. Los guardias observaban, silenciosos, inmóviles, cómplices en su quietud. Evelyn se agachó lentamente, torpemente, el vientre dificultando el descenso. El mármol frío le mordió a través de su delgado uniforme. Su mano se mantuvo en su estómago. Lo único que importaba ahora. Verónica se movió detrás de ella, recogiendo una sección gruesa del cabello oscuro de Evelyn en una mano. El cabello vuelve a crecer, susurró lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Pero la dignidad, el estatus, conocer tu lugar, levantó las tijeras. Esas lecciones son permanentes. La puerta al final del pasillo tenía un cerrojo. Verónica giró el cerrojo con su mano libre. El sonido resonó como un disparo. Ahora, Verónica continuó, tijeras preparadas. Déjame enseñarte algo sobre jerarquía. Y si crees que aquí es donde alguien interviene, donde llega la misericordia, donde la justicia sucede naturalmente, necesitas seguir mirando, porque lo que viene a continuación te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre poder, protección y el precio de elegir amor sobre legado. No apartes la vista ahora. El primer corte fue fuerte, deliberado, final. El cabello se deslizó por el hombro de Evelyn y tiró en el suelo de mármol. Verónica levantó otra sección de cabello, esta vez del lado derecho de la cabeza de Evelyn. Las tijeras se abrieron con un suave susurro metálico. «Mírame», ordenó Verónica. Evelyn mantuvo sus ojos abajo. Sus manos permanecieron entrelazadas sobre su vientre, sintiendo al bebé moverse y girar dentro de ella, ajena a la crueldad que sucedía afuera. Ese pequeño movimiento, el aleteo de un pequeño pie contra su palma, era lo único que la mantenía enraizada. Yo dije, «Mírame». Lentamente, Evelyn levantó su cabeza. Sus ojos se encontraron en el espejo montado en la pared de enfrente. El reflejo de Verónica mostraba satisfacción. Evelyn no mostró nada. Esa blancura enfureció más a Verónica. ¿Crees que llevar su hijo te hace especial? La voz de Verónica bajó a un siseo. ¿Crees que un embarazo te gana un lugar en esta familia? Ella apretó su agarre en el cabello de Evelyn, tirando lo suficientemente fuerte para hacerla jadear. Eres un útero, un recipiente temporal. Eso es todo. Evelyn no dijo nada. El segundo corte llegó más rápido, más violento. Un trozo grueso de cabello se separó de su cuero cabelludo y cayó pesadamente al suelo. Luego otro y otro. El guardia se movió. Uno apartó la vista, la mandíbula de otro se apretó, pero permanecieron congelados a lo largo de las paredes, manos entrelazadas detrás de sus espaldas, tratando de ignorar cualquier cosa que no amenazara a la familia directamente. La humillación de una criada no calificaba como amenaza. Verónica rodeó el lado izquierdo de Evelyn, las tijeras haciendo clic al abrir y cerrar como mandíbulas mecánicas. ¿Sabes lo que he estado observando durante los últimos 3 meses? Ella no esperó una respuesta. La forma en que él te mira. La forma en que él toca tu hombro cuando pasa. La forma en que su voz cambia cuando dice tu nombre.
Uno. Más cabello cayó. La pila alrededor de las rodillas de Evelyn crecía más alta, más oscura, evidencia de su desmoronamiento presentada en hebras y ondas que ella había cultivado durante 5 años. Él cree que no me doy cuenta. Verónica continuó, cortando ahora sin precisión, solo destrucción. Él cree que estoy demasiado ocupada planeando la boda, manejando apariencias, haciendo de prometida perfecta, pero yo lo veo todo. Ella agarró la barbilla de Evelyn, forzándola a mirar hacia arriba. Te veo. La garganta de Evelyn se apretó, pero ella se negó a hablar. Suplicar le daría a Verónica lo que quería, prueba de que esto importaba, de que ella podía ser rota. Así que en su lugar, Evelyn se concentró en lo único que importaba, la vida dentro de ella. Ella presionó sus palmas contra su vientre, deseando que su hija se mantuviera tranquila, se mantuviera a salvo, para sobrevivir lo que viniera después. El recuerdo la golpeó de repente, sin ser invitado. Hace 6 meses, finales de verano, los jardines de la finca después de la medianoche. Ella había estado trabajando un turno doble, exhausta, cortando a través del rosedal para llegar a los cuartos del personal más rápido. Adrian había estado allí, de pie sola debajo de una glorieta, mirando a la nada. Ella había intentado pasar desapercibida, pero él había dicho su nombre. Solo eso, Evelyn. Ella se había detenido. ¿Por qué siempre estás corriendo? Él había preguntado. Soy personal, ella había respondido. Se supone que somos invisibles. Él se había acercado y ella había visto algo en su rostro que no había esperado. Soledad. Una soledad real aplastante que el dinero y el poder no podían arreglar. ¿Y si no quiero que seas invisible? Esa conversación había durado 3 horas. Al amanecer, todo había cambiado. Ellos habían sido cuidadosos. Momentos robados, puertas cerradas, conversaciones susurradas en pasillos vacíos. Él le había contado cosas que no le contaba a nadie más. Cómo su padre lo había criado para liderar con miedo. Cómo su madre valoraba el legado sobre la humanidad. Cómo a veces él miraba su propio reflejo y veía a un extraño. Ella le había contado sobre la familia que la desheredó a los 16, la beca universitaria que perdió, los sueños que había abandonado para sobrevivir. Él la había visto, realmente la había visto. No una empleada, no como un medio para un fin, como Evelyn. Y cuando ella descubrió que estaba embarazada 2 meses después, él le había sostenido la cara entre sus manos y había dicho una palabra: quédate. El recuerdo se hizo añicos cuando Verónica tiró de su cabeza hacia atrás violentamente. ¿A dónde fuiste justo ahora? Verónica demandó, cortando cerca del cuero cabelludo de Evelyn ahora, dejando parches de piel expuesta. Recordándole a él, recordando cómo te tocó. Ella rió fría y afilada. ¿Él me tocó a mí también? ¿Quieres comparar notas? El reflejo de Evelyn le devolvía la mirada desde el espejo, media cabeza descubierta ahora, la otra mitad aún gruesa con cabello oscuro esperando ser tomado. Ella parecía destruida. Ella parecía la prueba del poder de Verónica, pero sus manos nunca abandonaron su vientre. Verónica notó: protegerlo no cambiará nada. Ese niño no te da nada. El estatus no viene de un útero. Viene de un anillo. Ella levantó su mano izquierda. Anillo de compromiso de diamantes, captando la dura luz del techo. Esto es poder. Tú eres solo un error que él eventualmente borrará. Las tijeras se movieron a la parte trasera de la cabeza de Evelyn. Más cabello cayó. Los guardias observaban con creciente incomodidad, pero no uno de ellos se movió. No uno de ellos habló. Verónica trabajó en silencio ahora,
concentrada, metódica. Cada corte eliminando más de la apariencia de Evelyn, más de su dignidad, más de la persona que ella había sido cuando entró en este pasillo. El cabello se amontonaba alrededor de ambas en el suelo, en los hombros de Evelyn, en su regazo, donde sus manos aún protegían al bebé de ver algo de esto. Cuando termine, dijo Verónica en voz baja, casi conversacionalmente, vas a salir de aquí y entenderás algo fundamental. No perteneces a su mundo, nunca lo hiciste, y esta noche todos verán exactamente lo que eres. Una sirvienta calva y embarazada que olvidó cuál era su puerta. Ella agarró la última sección de cabello largo en la cabeza de Evelyn y levantó las tijeras una última vez. Y fue entonces cuando la puerta del pasillo se abrió. La puerta se abrió. No golpeada, no apurada, simplemente se abrió con el tipo de calma deliberada que hizo que cada persona en ese pasillo se congelara donde estaba. Pasos resonaron una vez, 2 veces, 3 veces, luego se detuvieron. Adrian Blackwell estaba en la entrada, traje negro perfectamente entallado, camisa blanca, impecable. A pesar de la hora avanzada, expresión completamente ilegible. Parecía que acababa de llegar de una cena de negocios, compuesto, controlado. Cada centímetro, el hombre que comandaba un imperio construido sobre el miedo y la lealtad. Detrás de él, Catherine Blackwell apareció, su cabello plateado recogido en un elegante moño, perlas en su garganta, cardigan de cachemira cubriendo sus hombros. Ella había llegado 30 minutos antes para lo que asumió sería una inspección rutinaria de las operaciones de la finca. En cambio, ahora estaba en el pasillo de un sirviente, presenciando algo que requeriría control de daños inmediato. El tiempo se detuvo. Los ojos de Adrian se movieron primero al suelo, donde cabello oscuro yacía esparcido por el mármol blanco como evidencia en la escena de un crimen. Luego a Evelyn, arrodillada en el centro de ese círculo, un lado de su cabeza completamente desnudo, el otro aún esperando las tijeras. Luego a Verónica, congelada a mitad de corte, la hoja de metal aún abierta en su mano levantada, la boca abierta por la sorpresa. Los 8 guardias se enderezaron contra las paredes, de repente conscientes de que habían presenciado algo que deberían haber detenido. Nadie habló, nadie se movió. El silencio se extendió tan delgado que podría romperse. La mirada de Adrian recorrió la escena con precisión letal, catalogando cada detalle. La puerta cerrada detrás de él, el posicionamiento defensivo de los guardias, las manos de Evelyn apretadas contra su vientre embarazada, las tijeras en el agarre de su prometida. Su expresión nunca cambió. Eso fue de alguna manera peor que la ira. Verónica se recuperó primero. Bajó las tijeras lentamente, adoptando un tono de dignidad herida. Adrian, gracias a Dios que estás aquí. Ella, Verónica, gesticuló a Evelyn con fuerza e exasperación. Ella me faltó el respeto frente al personal de la casa esta tarde. Yo simplemente le estaba enseñando límites, recordándole su lugar. Uno de los guardias se movió incómodamente. Ellos no habían visto tal incidente. Ellos habían visto a Verónica cazar a Evelyn por la finca como presa. El rostro de Catherine se endureció en la expresión que usaba al manejar desastres de publicidad. Ella vio escándalo, no injusticia. Ella vio titulares de tabloides y alianzas arruinadas y familias ricas haciendo preguntas discretas sobre la capacidad de la casa Blackwell para mantener el orden. Verónica, dijo ella bruscamente, deberías haberme acudido a mí primero. Esto es inapropiado. Inapropiado, no cruel, no inhumano, solo mala forma. Adrian todavía no dijo nada. Él entró completamente al pasillo y cada persona allí sintió que la temperatura bajaba.
Su silencio llevaba más peso de lo que los gritos jamás podrían. Era el silencio de la autoridad absoluta, decidiendo exactamente cuánta misericordia extender. Verónica lo intentó de nuevo, la desesperación deslizándose en su voz. Ella ha estado exhibiéndose por la finca. Adrian haciéndote ojitos, fingiendo que tiene algún tipo de reclamo. Yo estaba protegiendo tu reputación. ¿Protegiéndonos? La mandíbula de Adrien se apretó casi imperceptiblemente. Luego él se movió. Cruzó el pasillo en 4 zancadas, pasando junto a Verónica sin reconocer su existencia. Se detuvo directamente frente a Evelyn, quien aún estaba arrodillada en el frío mármol, manos protegiendo su vientre, ojos bajos. Ella parecía pequeña, vulnerable, destruida, sin una palabra. Adrienne se quitó su chaqueta de traje. El movimiento fue fluido, practicado, revelando la funda de hombro que siempre llevaba debajo. Él colocó la chaqueta cuidadosamente sobre los hombros de Evelyn, cubriendo su cabeza parcialmente afeitada, sus manos temblorosas, su vientre hinchado. La tela aún retenía su calor. Evelyn levantó la vista entonces, el shock rompiendo su cuidadosa inexpresividad. Catherine inhaló bruscamente. Adrian, ¿qué estás haciendo? Él no le respondió a su madre. En cambio, le tendió la mano a Evelyn, palma hacia arriba, esperando. Después de un largo momento, ella colocó sus dedos temblorosos en los suyos. Él la ayudó a ponerse de pie lentamente, apoyando su peso mientras ella se levantaba torpemente, de 8 meses embarazada e inestable. Los guardias observaron esta inversión de poder con creciente comprensión. Su lealtad estaba cambiando ante los ojos de Verónica. Adrian. La voz de Verónica se quebró ligeramente. Ella es personal. Ella no es nadie. No puedes quitarle las tijeras, dijo Adrian en voz baja al guardia más cercano. El guardia se movió inmediatamente, sacando las tijeras del agarre aflojado de Verónica. Ella no se resistió. Estaba demasiado ocupada tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Adrienne se volvió entonces, aún sosteniendo la mano de Evelyn, y enfrentó a su prometida directamente por primera vez desde que entró. Su voz, cuando habló, fue tranquila, silenciosa, absolutamente letal. ¿Pensaste que no me enteraría? ¿Pensaste que podías hacer esto en mi casa, a alguien bajo mi protección, y yo simplemente lo pasaría por alto? Ella es una sirvienta, Verónica repitió, pero su confianza se estaba desmoronando. No puedes desechar nuestro compromiso por una sirvienta. Tienes razón, dijo Adrian. No lo estoy desechando por una sirvienta. El alivio parpadeó en el rostro de Verónica. Lo estoy terminando porque torturaste a una mujer embarazada por el crimen de existir. Él hizo una pausa, dejando que esa verdad se asentara sobre todos los presentes. Y porque lo hiciste en mi casa con mis guardias mirando, creyendo que tenías la autoridad. Catherine dio un paso adelante. Adrian, piensa en lo que estás diciendo. La alianza Ashford ha terminado. Su voz cortó su objeción como una cuchilla. Efectivo inmediatamente. El rostro de Verónica se drenó de todo color. No puedes hacer esto, mi familia. Seremos informados por la mañana. La mano de Adrian se apretó ligeramente alrededor de los dedos de Evelyn. Ahora mismo vas a salir de esta finca. Los guardias te escoltarán a tu habitación. Tienes 30 minutos para empacar lo esencial. Todo lo demás será enviado. Adrian, por favor. La voz de Verónica se quebró. Te amo. Yo estaba protegiendo lo que es nuestro. Él la miró entonces con algo cercano a la piedad. No hay nuestro. Nunca lo hubo. Él se volvió hacia Evelyn, su expresión suavizándose de una manera que hizo a Catherine Blackwell tomar una respiración brusca.
Él tocó el rostro de Evelyn suavemente, revisando sus ojos, asegurándose de que estaba verdaderamente presente e ilesa más allá de lo obvio. Luego miró a cada guardia en ese pasillo, a cada testigo de lo que había sucedido aquí, y dijo una palabra que lo cambió todo. Mía. La palabra quedó suspendida en el aire como un disparo. Mía. La voz de Adrienne se extendió por el pasillo, pasando a los guardias congelados, pasando la postura rígida de su madre, pasando la fachada desmoronada de Verónica. Él la dijo una vez, pero todos la escucharon dos veces, una con sus oídos, otra con su comprensión de lo que significaba para la jerarquía que siempre habían conocido. Ella lleva a mi hijo, Adrienne continuó, su tono firme, absoluto. Cualquiera que la dañe, la humille o la amenace de alguna manera es mi enemigo, no mi oposición, no mi problema, mi enemigo. El rostro de Verónica perdió todo color restante. Sus labios se movieron, pero no produjeron sonido. Esta revelación entregada aquí ahora frente a guardias y su madre y la mujer que ella acababa de destruir hizo pública su crueldad. La convirtió en la villana de una historia que viajaría por cada rincón de esta finca por la mañana. La mano de Catherine se aferró al marco de la puerta. Nudillos blancos. Adrian. Una palabra. No. Él no la miró. Su atención se mantuvo fija en Evelyn, revisando su rostro en busca de signos de shock o lesión más allá de lo obvio. Lo que sea que necesites decir, puedes decirlo aquí. Estás tirando a la basura nuestra alianza con la familia Ashford por una sirvienta. La voz de Catherine temblaba con una rabia apenas controlada. ¿Entiendes lo que estás haciendo? ¿Las conexiones que perderemos? ¿La vulnerabilidad que estás creando? Adrian finalmente se volvió para enfrentar a su madre. Su expresión no contenía ira, ni actitud defensiva, solo una lógica fría e inamovible. Estoy eligiendo a mi hijo. La alianza era tu prioridad, Catherine. Nunca fue la mía. Tú construiste tu mundo sobre contratos y apalancamiento. Yo estoy construyendo el mío de manera diferente al destruir tu compromiso. Sobre la mirada de Catherine, se dirigió a Evelyn con desdén abierto. Sobre esto protegiendo lo que es mío. La mandíbula de Adrian se apretó, y eliminando a cualquiera que piense que la crueldad es una forma aceptable de gestión del hogar. Él gesticuló a los dos guardias más cercanos. Escolten a la señorita Ashford a su suite. Ella tiene 30 minutos para empacar lo esencial. Después de eso, ella abandonará esta finca permanentemente. Sí, señor. Los guardias se movieron inmediatamente, flanqueando a Verónica a cada lado. El shock de Verónica se transformó en furia desesperada. No puedes hacer esto. Mi padre recibirá una notificación formal por la mañana. Adrienne interrumpió junto con imágenes de seguridad de lo que sucedió en este pasillo esta noche. Estoy seguro de que él entenderá por qué el compromiso se termina. ¿Imágenes de seguridad? La voz de Verónica subió más. Le vas a mostrar. Me vas a humillar. Te humillaste a ti misma. La voz de Adrienne se mantuvo nivelada, lo que de alguna manera hizo las palabras más devastadoras. Simplemente estoy proporcionando documentación. La desesperación de Verónica cambió de táctica. Ella enderezó su columna vertebral, adoptó el tono altivo que usaba con el personal. ¿Crees que no lo sabía? He sabido sobre el embarazo durante 3 semanas. Te he estado observando escabullirte en el ala este, observándola moverse torpemente con tu bastardo creciendo dentro de ella. Observándote fingir que esto no significaba nada. 1. Los guardias dudaron, manos en sus codos, esperando la señal de Adrienne para continuar. Esta noche fue calculada. Verónica continuó, la voz quebrándose. Cada corte fue planeado. Quería que ella entendiera lo que era.
Una inconveniencia temporal. Quería que la vieras destruida y recordaras por qué me elegiste, por qué me necesitabas. La expresión de Catherine parpadeó con algo entre horror y reconocimiento. Ella había usado tácticas similares una vez, hace décadas, para asegurar su propia posición, pero ella había sido más sutil, más inteligente. Adrian estudió a Verónica con la fría evaluación de un hombre evaluando una inversión fallida. 3 semanas. Sabías durante 3 semanas que ella llevaba a mi hijo y tu respuesta fue torturarla en un pasillo cerrado. Él hizo una pausa. Ese nivel de crueldad es una responsabilidad que no puedo permitirme. Te amo, susurró Verónica. Todo lo que hice fue porque te amo. No. La voz de Adrian se mantuvo tranquila. Final. Todo lo que hiciste fue porque valoras la posesión sobre las personas. Hay una diferencia. Él asintió a los guardias. Llévenla ahora. Se movieron, guiando a Verónica hacia la puerta. Ella luchó contra su agarre, girando para mirar a Adrian una última vez. Ella nunca encajará en tu mundo. Ella nunca será lo que yo podría haber sido. Estás cometiendo un error que te costará todo. Entonces es mi error cometer. Adrian se alejó de su despido, más completo de lo que cualquier grito podría lograr. Los gritos de Verónica se desvanecieron por el pasillo. Una puerta se cerró de golpe. Luego el silencio volvió más pesado que antes. Adrian se volvió hacia Evelyn, quien había permanecido completamente quieta durante toda la confrontación, su chaqueta draped sobre ella como armadura. Él le tocó el hombro cuidadosamente. ¿Estás herida? ¿Más allá de lo obvio? Evelyn negó con la cabeza. Su voz salió áspera, sin usar. El bebé está bien. Ella todavía se mueve. La expresión de Adrian se suavizó fraccionadamente. La ecografía de la semana pasada. No sabía si querías. Evelyn se detuvo, de repente consciente de la mirada ardiente de Catherine. Quiero saberlo todo, dijo Adrian en voz baja. Él ahuecó el rostro de Evelyn con ambas manos, examinando su cabeza parcialmente afeitada con una rabia apenas contenida. Lo siento, debería haber visto esto venir. Debería haberte protegido mejor. No pudiste haberlo sabido. Debería haberlo sabido. Su pulgar trazó su pómulo suavemente. El momento en que Verónica se dio cuenta del embarazo. Debería haber anticipado esto. No cometeré ese error de nuevo. Catherine finalmente encontró su voz, cada palabra afilada como el cristal. Así que eso es todo. Tú la eliges. Anúncialo públicamente. Destruye una alianza que tomó meses negociar y espera que simplemente aceptaré esto. Adrian se encontró con los ojos de su madre con la misma calma inquebrantable. Espero que hagas lo que siempre has hecho. Calcula el costo, evalúa el daño y adáptate porque no estoy pidiendo permiso, Catherine. Te estoy diciendo cómo son las cosas ahora. Piensa en lo que acabas de presenciar. ¿Alguna vez has visto la justicia entregada tan rápidamente, tan completamente? ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para que alguien elija el amor sobre el legado? Deja un comentario abajo sobre lo que crees que sucede a continuación. Y asegúrate de estar suscrito porque las consecuencias de esta noche apenas comienzan. El silencio de Catherine se extendió entre ellos, mucho más peligroso de lo que habían sido los gritos de Verónica. Ella observó a Adrian atender a Evelyn con la dulzura de alguien que maneja algo precioso. Y en ese momento, Catherine Blackwell comenzó a calcular exactamente cómo destruir lo que su hijo había elegido proteger. 3 horas habían pasado desde la remoción de Verónica de la finca. 3 horas desde que Adrian había escoltado a Evelyn a una suite de invitados en el segundo piso, lejos de los cuartos de los sirvientes, con ventanas con vista a los jardines y un baño privado con una puerta que se cerraba con llave desde el interior.
Él había insistido en que ella descansara, prometió que un médico la examinaría por la mañana, arregló que le trajeran la cena a su habitación. Evelyn había asentido a todo, entumecida, aún llevando su chaqueta sobre su cabello destruido. Ahora ella se sentaba en el borde de una cama antigua que valía más que toda la casa de su infancia, pasando sus dedos por los parches irregulares de su cuero cabelludo. El espejo al otro lado de la habitación mostraba su reflejo, una extraña con media cabeza de cabello, vientre embarazada forzándose contra el uniforme de una criada, ojos huecos por el agotamiento y el shock. Ella debería sentirse segura. Adrian la había reclamado públicamente. Verónica se había ido. Los guardias habían presenciado todo, pero la seguridad en este mundo requería más que la declaración de un hombre. Pasillo abajo en el estudio privado de Adrian, Catherine Blackwell se sirvió 2 dedos de whisky escocés y esperó a que llegara su hijo. Ella le había dado tiempo para acomodar a su criada embarazada, tiempo para creer que la crisis había pasado. Ahora necesitaban discutir la realidad. Adrian entró sin llamar. Él se había cambiado de ropa, camisa negra, sin chaqueta, mangas remangadas hasta los codos. Él parecía cansado, más joven que sus 34 años, vulnerable de una manera que hizo que el pecho de Catherine se apretara con instinto maternal y fría calculadora. «Siéntate», dijo ella, «preferiría estar de pie». Catherine sorbió su whisky escocés, estudiándolo por el borde de su vaso. «No estoy enojada por Verónica». Ella se extralimitó catastróficamente. Terminar el compromiso fue la decisión correcta. Las cejas de Adrian se levantaron ligeramente. Él había esperado una pelea. «Estoy furiosa por cómo lo terminaste». Catherine continuó. «En el pasillo de un sirviente, frente a 8 guardias que contarán 8 versiones diferentes de los eventos de esta noche para el desayuno. Hiciste un espectáculo de tus sentimientos, Adrian. Has mostrado debilidad. Yo mostré fuerza». La voz de Adrian se endureció. «Yo protegí lo que es mío». «El amor es una responsabilidad en nuestro mundo», dijo Catherine bruscamente. «En el momento en que la gente sabe lo que te importa, saben cómo herirte. Tu padre te enseñó eso. Yo te enseñé eso esta noche. Entregaste a cada enemigo que tenemos un arma apuntada directamente al corazón de esa chica». Adrian se acercó a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Así que debía haber dejado que Verónica terminara. Dejarla destruir a Evelyn completamente para preservar alguna ilusión de desapego. Deberías haberlo manejado en privado, discretamente. Terminado el compromiso por los canales adecuados. Movido a la chica a un lugar seguro y discreto antes de anunciar cualquier cosa. Catherine dejó su vaso con cuidado deliberado. En cambio, la reclamaste como un premio frente a testigos. La convertiste en un objetivo. Ella ya era un objetivo. Verónica sabía sobre el embarazo por semanas. Exacto. Catherine se puso de pie, acercándose a su hijo. «Por eso necesitamos actuar ahora, antes de que otros decidan probar tu compromiso». Ella hizo una pausa, dejando que sus próximas palabras cayeran con todo su peso. «Evelyn necesita irse por la mañana». En silencio, con una compensación financiera sustancial, Adrian se giró lentamente. «Disculpa, el niño puede ser criado en otro lugar. Connecticut, Maine, en algún lugar lejos de esta vida. Puedes visitar discretamente. Mantener una relación en tus términos, sin exponerla a los peligros de ser conocida como tu debilidad. Ella no se va». La voz de Adrian bajó al tono que usaba al negociar términos no negociables. «Y nuestra hija será criada aquí con ambos padres. Entonces los estás condenando a ambos». La expresión de Catherine se mantuvo fría, casi comprensiva. «¿Crees que Verónica es la única persona en tu mundo que usa la crueldad como moneda?»
¿Crees que tus enemigos verán a una criada embarazada y pensarán que está fuera de límites? Ellos verán apalancamiento, oportunidad. Yo puedo protegerlos. No de todo, no de cada momento, no para siempre. Catherine se acercó, su voz suavizándose en algo más peligroso que la ira. Preocupación envuelta en manipulación. Yo te crié en esta vida, Adrian. Sé lo que cuesta. Los enemigos de tu padre vinieron por mí 2 veces antes de que nacieras. Una vez con veneno, y otra vez con un coche que perdió los frenos en una carretera de montaña. Sobreviví porque nací en este mundo, entrenada para ello. Ella es una criada de ninguna parte sin defensas. La mandíbula de Adrian se apretó. Entonces tu solución es esconderla, tratarla como un secreto vergonzoso. Mi solución es mantenerla respirando. La voz de Catherine se volvió fría. Porque si ella se queda aquí en esta casa como tu pareja reconocida, no puedo garantizar su seguridad, ni de nuestros enemigos, ni de mí. Las palabras cayeron como un golpe físico. Adrian miró a su madre, buscando en su rostro el farol, la exageración táctica. Él no encontró ninguna. Eso no es una amenaza, Catherine aclaró en voz baja. Es una promesa envuelta en pragmatismo. Haré lo que sea necesario para proteger la posición de esta familia. Si mantenerla aquí crea vulnerabilidad, si invita a ataques o debilita tu autoridad, eliminaré el problema en silencio, permanentemente, porque eso es lo que hacen las madres en nuestro mundo. Protegemos a nuestros hijos de sus propios errores. Ella no es un error. Entonces pruébalo. Catherine volvió a tomar su whisky escocés, su voz volviendo a la eficiencia de negocios. Asegura su seguridad. Mantén tu poder. Visita cuando puedas. En 5 años, cuando nuestra posición sea más fuerte, puedes traerla de vuelta si aún quieres. Pero ahora mismo, mantenerla aquí es elegir el sentimiento sobre la supervivencia. Las manos de Adrian se cerraron en puños a sus costados. Cada instinto gritaba que se negara, que luchara, que mantuviera a Evelyn exactamente donde él pudiera verla. Pero la lógica de Catherine era sólida de la peor manera. Su mundo funcionaba con apalancamiento y debilidad. Su reclamo público había pintado un objetivo en la espalda de Evelyn. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Tienes hasta la mañana. Después de eso, yo tomo la decisión por ti. Catherine lo dejó de pie en el estudio, rodeado por los libros de su padre y su propia elección imposible. Pasillo abajo, apretada contra la pared de su habitación de invitados, Evelyn había oído suficiente. La suite compartía un sistema de ventilación con el estudio de Adrian. Las voces se habían llevado a través de las paredes con perfecta y devastadora claridad. Las palabras de Catherine resonaron en su mente. Si ella se queda aquí, no puedo garantizar su seguridad, ni de nuestros enemigos, ni de mí. Evelyn se miró el vientre, al bebé moviéndose bajo sus manos. Su hija merecía algo mejor que convertirse en una moneda de cambio. Adrian merecía algo mejor que elegir entre el amor y el legado. Mientras su madre desmantelaba todo desde dentro, ella tomó una decisión que le rompió el corazón, pero salvó lo que más amaba. Ella se iría antes del amanecer, desaparecería antes de que Adrian tuviera que elegir, se eliminaría de la ecuación para que él pudiera reconstruir sin ella como la debilidad que todos explotarían. Al amanecer, ella se habría ido. 4:45 de la mañana. El cielo afuera de la ventana de Evelyn tenía esa oscuridad particular que llega justo antes del amanecer. Ya no del todo negro, pero tampoco dispuesto a admitir luz. Ella había pasado las últimas 2 horas preparándose para desaparecer. La bufanda venía de sus propias mega pertenencias.
un cuadrado de algodón azul descolorido que envolvió alrededor de su cabeza, cubriendo los parches de cuero cabelludo desnudo donde las tijeras de Verónica habían hecho su trabajo. No lo escondía todo. Nada podía esconder la irregularidad, los mechones aleatorios de cabello restante, la evidencia de la crueldad de anoche. Pero era mejor que caminar por el mundo completamente expuesta. Sus pertenencias cabían en una sola bolsa de lona, 3 cambios de ropa, una fotografía de su madre antes del desheredamiento, 47 en efectivo, la imagen de ultrasonido de su hija que guardaba doblada en su bolsillo como un talismán. La chaqueta de Adrienne aún yacía colgada en la silla. Ella la tocó una vez, aspirando el aroma de colonia cara y algo únicamente de él. Luego se obligó a alejarse. La nota tomó 3 intentos para escribir. Primera versión, demasiada explicación. Segunda versión, demasiado emocional. Tercera versión, verdad simple, que dolería menos que una justificación elaborada. No seré la razón por la que pierdas todo. Cuida a nuestra hija de cualquier manera que los mantenga a ambos a salvo. Gracias por verme. Ella la dejó en la almohada donde él la encontraría inmediatamente. El golpe en su puerta llegó exactamente a las 5:00. Evelyn abrió para encontrar a Margaret, la ama de llaves mayor que había trabajado en la finca durante 23 años. Ella tenía ojos amables y manos artríticas, y nunca había tratado a Evelyn como si fuera invisible. «Te traje algo», susurró Margaret, presionando un pequeño sobre en la palma de Evelyn. «No es mucho, $300. Mi fondo de emergencia. Lo necesitarás más que yo». Los ojos de Evelyn se llenaron. «No puedo tomar esto». «Puedes y lo harás». La voz de Margaret fue firme a pesar del susurro. «He estado observando a la madre de ese chico acecharte como un halcón acecha a su presa. Estás tomando la decisión correcta, incluso si te destroza». Ella miró por el pasillo. La entrada de servicio está despejada durante los próximos 10 minutos. Después de eso, llega el personal de la mañana. Se movieron rápidamente por la casa silenciosa, evitando los pasillos principales, apegándose a los pasajes estrechos diseñados para que los sirvientes se movieran sin ser vistos. La entrada de servicio se abría a un callejón de entrega que olía a basura y escape. Margaret la abrazó una vez, feroz y breve. «Eres más fuerte de lo que piensas», dijo Margaret, «y ese bebé tiene suerte de tenerte». Luego Evelyn se alejaba del único lugar que había sentido como hogar en años. Vientre embarazada haciendo su andar torpe, bolsa de lona rebotando contra su cadera, envuelta en bufandas que no podían ocultar del todo en lo que se había convertido. El pequeño pueblo de Ravenswood se encontraba a 3 millas de la finca Blackwell. Población 4.200. Una calle principal, 2 iglesias, un puñado de negocios que servían a las familias adineradas en sus mansiones en la cima de la colina. Evelyn había estado aquí 2 veces antes, ambas veces haciendo recados para el personal de la cocina. Ahora ella caminaba por esas calles en la oscuridad antes del amanecer sin a dónde ir. Su familia la había desheredado hace 16 meses, cuando descubrieron que estaba embarazada y soltera. Su madre la había llamado una vergüenza. Su padre la había llamado algo peor. La puerta de su casa en Buffalo se había cerrado con tal finalidad que Evelyn todavía escuchaba el eco a veces cuando cerraba los ojos. Ella no tenía amigos fuera de la finca. Ningún contacto que pudiera ayudar sin hacer preguntas que ella no podía responder. La realidad la golpeó en olas mientras el amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte. 8 meses embarazada, parcialmente calva, sin hogar, 347 veían a su nombre, sin identificación más allá de una licencia de conducir que listaba una dirección donde ella ya no existía.
Ella encontró el centro de crisis para mujeres por accidente. Un modesto edificio de ladrillo escondido detrás de la iglesia metodista. Un letrero pintado a mano que lo identificaba como Hope Harbor. La ironía del nombre no le pasó desapercibida. La trabajadora nocturna que respondió a su llamada era joven, tal vez de 25, con ojos cansados y compasión genuina. ¿Estás en peligro inmediato? Evelyn negó con la cabeza. Mentir se sintió necesario. Solo necesito un lugar seguro donde quedarme por unos días hasta que resuelva las cosas. Por supuesto. Entra. La trabajadora la guió adentro, pasando habitaciones donde otras mujeres dormían detrás de puertas cerradas, pasando una pequeña cocina que olía a café viejo y limpiador industrial. Voy a necesitar hacerte algunas preguntas para nuestros registros. ¿Está bien? Evelyn asintió, ya construyendo la mentira. Novio abusivo se fue en medio de la noche, cabello cortado en una pelea, bebé a punto de llegar. Todo lo suficientemente cierto en estructura, lo suficientemente falso en detalles. La trabajadora no insistió cuando las respuestas de Evelyn se volvieron vagas. Ella había visto suficiente trauma para reconocer cuando alguien no podía soportar decir la verdad en voz alta todavía. Le dieron una pequeña habitación con una cama individual, una lámpara, una ventana que daba al este. Evelyn se sentó en el borde de esa cama y observó el amanecer pintar el cielo en tonos de rosa y oro. Sus manos descansaban sobre su vientre, sintiendo a su hija moverse y estirarse y patear contra su palma. «Vamos a estar bien», susurró. «Lo prometo. Vamos a resolver esto. Estarás a salvo. Eso es todo lo que importa». Pero su voz se quebró en la última palabra, y las lágrimas que había contenido desde ayer finalmente llegaron. De vuelta en la finca Blackwell, Adrian entró en la habitación de invitados de Evelyn a las 6:30, café en mano, preparado para pasar la mañana asegurándose de que ella se sintiera segura y protegida. La habitación estaba vacía, su chaqueta permanecía en la silla. La cama estaba hecha con esquinas de hospital, y en la almohada yacía una nota con letra cuidadosa que le oprimió el pecho. Él la leyó 3 veces antes de que su cerebro aceptara lo que sus ojos estaban viendo. Ella se había ido. Catherine lo encontró allí 10 minutos después, sosteniendo esa nota como evidencia, la mandíbula apretada tan fuerte que los músculos saltaban. Ella no dijo nada. Su satisfacción no necesitaba palabras. El problema se había resuelto solo. La chica había tomado la decisión que Catherine habría forzado si se le hubiera dado otro día. Adrienne miró a su madre con una expresión que nunca antes había visto. No ira, no dolor, sino algo más frío e infinitamente más peligroso. «Si crees que esto termina aquí», dijo él en voz baja, «no me conoces en absoluto. ¿Qué harías si vieras a alguien sacrificarlo todo para proteger a la persona que aman? ¿Hasta dónde irías para encontrarlos de nuevo?» Comparte tus pensamientos en los comentarios y haz clic en suscribirte, porque esta historia está a punto de dar un giro que cambiará todo lo que crees saber sobre sacrificio y segundas oportunidades. Catherine vio a su hijo salir de esa habitación vacía y por primera vez en 30 años se preguntó si había calculado mal. Adrienne comenzó en la cocina. 7 miembros del personal trabajaban el turno de la mañana. 2 cocineros, 3 camareros, 2 limpiadores. Él los interrogó uno por uno en la despensa, donde la conversación se mantenía privada. Su voz se mantuvo nivelada, controlada, pero sus ojos contenían algo que ponía nerviosos incluso a los empleados de más antigüedad. Pero, ¿cuándo viste por última vez a Evelyn Brooks? Mencionó que se iba. ¿Alguien la ayudó? Las respuestas fueron idénticas. Nadie había visto nada.
Nadie sabía nada. Nadie quería admitir que habían visto a una mujer embarazada desaparecer en la oscuridad antes del amanecer sin decir una palabra. Margaret duró 47 minutos antes de que su conciencia se rompiera. Adrienne la encontró en un armario de ropa blanca, doblando sábanas con manos que temblaban ligeramente. Ella tenía 62 años, había sobrevivido a 2 maridos y a un ataque de cáncer, y nunca en su vida había tenido miedo de nada. Pero cuando Adrienne cerró la puerta detrás de él, vio algo en su rostro que le hizo entender por qué hombres del doble de su tamaño lo llamaban señor. ¿Dónde está ella? Su pregunta llegó en voz baja. Las manos de Margaret se detuvieron en la funda de la almohada. No sé a dónde fue, solo que se fue por la entrada de servicio alrededor de las 5 de esta mañana. ¿Tú la ayudaste? No fue una pregunta. Margaret enderezó su espalda, encontrándose con sus ojos directamente. Le di algo de dinero. Le dije que el camino estaba despejado. Eso es todo. ¿Dijo a dónde iba? No, y no pregunté. A veces lo más amable que puedes hacer por alguien que huye es no saber su destino. Margaret hizo una pausa, luego añadió con sorprendente dulzura. Ella te ama. Por eso se fue. Para que no tuvieras que elegir entre ella y todo lo demás. La mandíbula de Adrienne se apretó. Ella debería haberme dejado tomar esa decisión. ¿Habrías elegido de manera diferente a como ella temía? La pregunta golpeó más fuerte que una acusación. Adrienne se dio la vuelta, mirando estantes de ropa de cama doblada que de repente parecían las cosas más inútiles del mundo. Dime en qué dirección caminó. Hacia el pueblo. Eso es todo lo que vi. Él dejó a Margaret de pie en ese armario y comenzó a movilizar recursos con la precisión metódica que construyó su imperio. Llamadas telefónicas a contactos en 3 condados. Solicitudes de imágenes de seguridad de negocios a lo largo de la carretera principal. Alertas a investigadores privados que le debían favores. Él no amenazó, no levantó la voz, simplemente activó una red que podía encontrar a cualquiera en cualquier lugar en cuestión de horas, excepto que él había sido criado para separar el amor del poder, para mantener los 2 mundos distintos, nunca superpuestos, nunca vulnerables el uno al otro. Su padre le había enseñado esa lección con brutal claridad. No te preocupes por nada que no puedas permitirte perder. Su madre lo había reforzado diariamente a través de su propio pragmatismo frío. Evelyn había cambiado eso. Ella lo había hecho querer algo más allá del control, más allá del imperio, más allá de la distancia cuidadosa que él mantenía de todos. Y su declaración pública de anoche había sido dramática, satisfactoria, necesaria, pero insuficiente. Debería haber asegurado su seguridad primero. Debería haberla trasladado a un lugar protegido antes de confrontar a Verónica. Debería haber anticipado que su madre la vería como un problema que requería eliminación. Él había elegido la visibilidad sobre la seguridad, el amor sobre la estrategia, y Evelyn había pagado el precio al creer que tenía que desaparecer para salvarlo. Catherine lo encontró en su estudio 3 horas después, rodeado de mapas de los condados circundantes, teléfono pegado a su oído, expresión tallada en piedra. Ella esperó hasta que él terminó la llamada. Necesitas comer algo, necesito encontrarla. Adrienne, ella tomó su decisión porque tú le hiciste imposible quedarse. Su voz se mantuvo tranquila, lo que de alguna manera hizo la acusación más condenatoria. Tú te paraste en mi estudio y le dijiste a través de esas paredes que la matarías si no se iba. No pretendas que esta fue su decisión. El rostro de Catherine se endureció. Le di la verdad. Este mundo destruye las cosas blandas. Yo los estaba protegiendo a ambos. Tú estabas protegiendo tu versión de lo que yo debería ser. Adrienne se puso de pie, moviéndose para enfrentar a su madre directamente.
Pero aquí está tu verdad, Catherine. Si algo le sucede, si está herida, si está en peligro, si sufre porque tú la hiciste huir, hemos terminado. No solo distancia, no solo silencio frío. Terminamos. Nunca conocerás a tu nieta. Nunca me volverás a ver. Te eliminaré por completo. La respiración de Catherine se cortó. En 34 años, su hijo nunca la había amenazado. Nunca había trazado ese tipo de línea. No lo dices en serio, dijo ella en voz baja. Ponme a prueba y descúbrelo. Él la dejó de pie en su estudio, y por primera vez desde la muerte de su esposo, Catherine Blackwell sintió un miedo genuino. La búsqueda consumió las siguientes 72 horas. Adrian se movió por refugios para mujeres con fotografías que había sacado de las grabaciones de seguridad de la finca, hospitales, salas de emergencia, iglesias con programas de ayuda, todo lugar donde una mujer embarazada sin recursos pudiera buscar ayuda. Evelyn había desaparecido como humo, sin transacciones con tarjeta de crédito, sin registros telefónicos, sin huella digital alguna. Ella estaba usando solo efectivo, evitando cámaras, moviéndose cuidadosamente por un mundo que rastreaba todo. Su imperio podía encontrar líderes de carteles escondidos en países extranjeros, podía rastrear dinero a través de 17 empresas fantasma, podía localizar testigos que habían desaparecido bajo protección federal, pero no podía encontrar a una mujer embarazada que desesperadamente no quería ser encontrada. La frustración de Adrienne crecía con cada callejón sin salida, cada trabajadora de refugio que negaba con la cabeza, cada hospital que no tenía registro de su ingreso. Él dormía en intervalos de 2 horas, dejó de comer comidas regulares, funcionaba con café y determinación, y el creciente miedo de que ella estuviera allí sola, vulnerable, creyendo que había hecho lo correcto. El cuarto día llegó la pista. Grabaciones de seguridad de una tienda de conveniencia a 2 pueblos de distancia. Con marca de tiempo a las 11:43 de la noche anterior. Una mujer embarazada con un pañuelo azul en la cabeza, comprando agua embotellada y galletas saladas con efectivo. El ángulo era malo, la imagen granulada, pero Adrienne reconoció su forma de moverse, la curva protectora de su mano sobre su vientre. Él la rastreó hacia atrás desde esa tienda, encontró más grabaciones. Un centro de crisis para mujeres llamado Hope Harbor, ubicado detrás de una iglesia metodista en Ravenswood. Él condujo hasta allí, su corazón latiendo contra sus costillas por primera vez en años. La misma joven trabajadora nocturna respondió a su llamada, echó un vistazo a su traje caro y su desesperación cuidadosa, y su expresión cambió a cautela profesional. «Estoy buscando a alguien», dijo Adrienne. Evelyn Brooks, de 8 meses de embarazo, habría llegado hace 4 o 5 días. El rostro de la trabajadora no reveló nada. No compartimos información sobre nuestras residentes. No estoy aquí para hacerle daño. Estoy aquí para ayudarla, para llevarla a casa. Eso es lo que todos dicen. Adrienne sacó su teléfono, le mostró a la trabajadora una fotografía, él y Evelyn en los jardines de la finca. Ella riendo por algo que él había dicho, su mano descansando suavemente sobre su vientre. La imagen tenía 3 meses, robada por una cámara de seguridad, pero mostraba la verdad. La expresión de la trabajadora se suavizó ligeramente. Ella estuvo aquí. Se fue ayer por la mañana. No dijo a dónde iba. Lo siento. Adrienne se quedó en la puerta, mirando el edificio vacío donde Evelyn había dormido durante 4 noches antes de desaparecer de nuevo, y sintió algo cercano a la desesperación. ¿A dónde había ido ahora? Estaba a salvo,
¿Y cuántas veces huiría antes de que él pudiera hacerle entender que ella era el imperio que valía la pena proteger? La tormenta golpeó el norte del estado de Nueva York a las 7:30 de la tarde del quinto día de la desaparición de Evelyn. Los informes meteorológicos habían advertido de tormentas severas, pero la realidad superó las predicciones. La lluvia caía en láminas tan densas que la visibilidad se redujo a unos pocos pies. Los relámpagos rajaron el cielo como cristales rotos. Los truenos sacudieron las ventanas en sus marcos. En 30 minutos, las carreteras se inundaron, las líneas eléctricas se rompieron y todo el condado se quedó a oscuras. Evelyn había dejado Hope Harbor esa mañana, asustada por un visitante que hacía preguntas sobre una mujer embarazada. La trabajadora no le había dado su nombre, pero Evelyn reconoció la descripción. Traje caro, ojos desesperados, fotografía de ellos juntos. Adrian estaba cerca, demasiado cerca. Ella había caminado durante horas, sin rumbo fijo, solo lejos. Le dolían los pies, su espalda gritaba. El bebé presionaba pesadamente y bajo, haciendo cada paso más difícil que el anterior. Para cuando la tormenta llegó, ella estaba a millas de cualquier cosa que se pareciera a un refugio. El molino abandonado se encontraba al borde del pueblo, infraestructura olvidada de cuando Ravenswood tenía trabajos de manufactura y esperanza económica. 3 pisos de ladrillo desmoronado, ventanas rotas, paredes cubiertas de grafitis. Evelyn tropezó por la entrada mientras el primer rayo iluminaba la estructura esquelética. Ella ya llegó al segundo piso antes de que el dolor la golpeara. No la incomodidad habitual, no las contracciones forzadas que la habían atormentado durante semanas. Dolor real que comenzó en su espalda baja y envolvió todo su abdomen como una prensa. Ella se agarró a la pared más cercana, respirando a través de él, esperando que pasara. No pasó. La siguiente contracción llegó 7 minutos después, luego 6, luego 5. Parto prematuro, demasiado pronto por 3 semanas. Pero el estrés y el agotamiento y el terror habían empujado su cuerpo más allá de sus límites. El bebé venía si Evelyn estaba lista o no. Ella no tenía teléfono, no tenía forma de pedir ayuda. Nadie que supiera a dónde había ido. La energía estaba cortada en todo el condado, dejándola en la oscuridad, rota solo por los destellos de relámpagos que convertían el edificio abandonado en algo salido de una pesadilla. La lluvia se vertía a través de agujeros en el techo, creando charcos en el suelo de concreto. El viento aullaba a través de las ventanas rotas. Evelyn se arrodilló en el suelo frío, una mano apoyada contra la pared, la otra apretada contra su vientre. «Todavía no», le susurró a su hija. «Por favor, todavía no, así no». Pero el bebé tenía su propia línea de tiempo. Adrienne había estado conduciendo durante 3 horas, siguiendo nada más que el instinto y una conversación que recordaba a medias de hace 2 meses. Habían estado en los jardines a medianoche, Evelyn mostrándole constelaciones que había aprendido de niña. Ella había mencionado que le encantaban los edificios antiguos, los lugares olvidados donde nadie te buscaba. Hay algo hermoso en los espacios que solían importar, ella había dicho, sobre paredes que sostenían los sueños de la gente antes de que se desmoronaran. Él pensó en eso ahora, girando su coche por carreteras que el GPS decía que no existían, buscando el tipo de estructura olvidada que alguien que huía elegiría. El viejo molino apareció a través de la lluvia como un fantasma. Él casi pasó de largo, casi lo descartó como demasiado obvio, demasiado peligroso. Pero algo lo hizo detenerse. Algún instinto que no tenía nada que ver con la lógica y todo que ver con conocer a Evelyn de maneras que trascendían la razón. Él la escuchó antes de verla, un grito que cortó el trueno y la lluvia.
dolor hecho audible, desesperación con voz. Él corrió hacia ese sonido, subiendo escaleras de dos en dos, corazones golpeando contra sus costillas. El segundo piso estaba oscuro excepto por los destellos de relámpagos. En esos breves momentos de iluminación, él la vio. Evelyn arrodillada en el concreto, empapada por la lluvia que caía a través del techo, sin pañuelo en la cabeza, parches desnudos de cuero cabelludo visibles, rostro contorsionado por el dolor, manos agarrando su vientre. Ella levantó la vista mientras él irrumpía por la puerta y sus ojos se encontraron en la oscuridad. «Adrienne», ella jadeó. Luego otra contracción golpeó y ella se dobló con un sonido que lo desgarró. Él cruzó hacia ella en tres zancadas, cayendo de rodillas, sus manos encontrando su rostro. «Te tengo, estás bien, te tengo, el bebé viene». Su voz tembló. «No puedo, es demasiado pronto, no sé qué hacer, ¿a qué distancia están las contracciones?» 3 minutos, quizás menos. Adrienne sacó su teléfono, marcando 911 con dedos temblorosos. La llamada se conectó, pero la voz del operador se cortaba. Interferencia de la tormenta inundando los servicios de emergencia, ya muy saturados. «Estamos en el viejo molino de Ravenswood», Adrienne dijo claramente. «Segundo piso, mujer en trabajo de parto activo. Envíen paramédicos ahora». Él no esperó confirmación, simplemente dejó el teléfono a un lado, se quitó su chaqueta y la extendió en el suelo debajo de Evelyn. Todas las dinámicas de poder que los habían definido se disolvieron en ese momento. Él no era un jefe de la mafia. Ella no era una criada. Eran solo dos personas trayendo vida al mundo en las peores circunstancias posibles. «Necesito que me escuches», dijo Adrienne, su voz firme, a pesar del terror que arañaba su pecho. «Voy a ayudarte a superar esto. Vamos a dar a luz a nuestra hija aquí mismo juntos». Evelyn negó con la cabeza. «No puedes. No sabes cómo. Yo ayudé a nacer a una ternera una vez cuando tenía 16 años. Mi padre me hizo aprender porque los líderes manejan las crisis». Él se quitó su camisa, usándola para amortiguar su cabeza. «Vas a decirme lo que necesitas, y yo te lo daré. ¿Entendido?» Un rayo destelló. Un trueno siguió, y Evelyn asintió. Los siguientes 40 minutos existieron fuera del tiempo. Contracciones que la hicieron gritar. La mano de Adrienne apoyándola, guiándola, sin irse nunca. Su voz en su oído, firme y segura, hablándole a través de cada ola de dolor, sus uñas clavándose en sus antebrazos lo suficientemente fuerte como para sacar sangre. Y finalmente, imposiblemente su hija, entrando al mundo en ese lugar frío, oscuro y olvidado. Adrienne la atrapó con sus manos desnudas, usó su camisa para limpiar sus vías respiratorias, escuchó el primer llanto que significó que todo estaba bien. Los paramédicos llegaron 12 minutos después, encontrando a un jefe de la mafia acunando a su hija recién nacida contra su pecho desnudo, mientras la madre yacía exhausta sobre su chaqueta, ambos empapados y temblorosos y más vulnerables de lo que cualquiera de los dos había estado en toda su vida. En la ambulancia, corriendo hacia el hospital, Evelyn finalmente habló entre lágrimas. «Me fui para protegerte de tener que elegir, de perderlo todo por mi culpa». Adrienne la miró con ojos que contenían agotamiento y alivio, y algo que parecía asombro. «Tú eres mi protección, Evelyn, de convertirme en lo que fui criado para ser, de construir un imperio sobre el miedo en lugar del amor, de morir por dentro mientras finjo estar vivo». Él tomó su mano, su hija durmiendo entre ellos, nacida en una tormenta, entregada por manos que se suponía que destruirían, no crearían.
Te elijo a ti, dijo simplemente. Cada vez para siempre, la habitación del hospital olía a antiséptico y a nuevos comienzos. Evelyn se sentó apoyada en almohadas, exhausta pero alerta, observando a Adrienne sostener a su hija con la intensidad cuidadosa de alguien que maneja algo infinitamente precioso. Hope la había nombrado en la ambulancia. Ambos diciéndolo simultáneamente, dormía en los brazos de su padre, pequeños puños rizados contra su pecho, ajena al caos que su llegada había causado. 48 horas habían pasado desde la tormenta, desde el molino abandonado, desde que todo cambió en la oscuridad. Los médicos los habían declarado a ambos sanos a pesar de las circunstancias. La presión arterial de Evelyn se había estabilizado. Hope pesaba 6 libras, 3 os, perfecta, milagrosa. Adrienne no había salido de la habitación del hospital, excepto para hacer llamadas telefónicas que no discutiría. El golpe llegó a las 3:00 de la tarde. Catherine Blackwell entró llevando perlas y compostura, con flores que probablemente costaban más que el alquiler de la mayoría de la gente. Se detuvo justo dentro de la puerta, observando la escena. Su hijo en una silla junto a la ventana, sosteniendo a un bebé envuelto en mantas de hospital, mirando a su hija como si ella hubiera reescrito cada regla que él había conocido. ¿Puedo entrar?, preguntó Catherine en voz baja. Adrienne miró a Evelyn. Ella asintió, aunque su cuerpo se tensó instintivamente. Catherine se acercó lentamente, con los ojos fijos en el bebé. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver el rostro de Hope, algo en su expresión se quebró. Ella es hermosa. Lo es, Adrienne estuvo de acuerdo. ¿Cuál es su nombre? Hope Catherine Blackwell. La respiración de Catherine atrapó su segundo nombre. El gesto aterrizó con peso. Ninguno de ellos lo reconoció en voz alta. ¿Puedo sostenerla? Adrienne dudó, luego transfirió cuidadosamente a su hija a los brazos de su madre. Catherine sostuvo a Hope con sorprendente ternura, y por un momento pareció una abuela en lugar de una matriarca calculadora. «Tráelos a casa», dijo Catherine, aún mirando al bebé. «Por favor, me equivoqué en todo. Tráelos a la finca. Me aseguraré de que estén a salvo. Los protegeré yo misma». Adrienne se puso de pie, moviéndose hacia la ventana, con las manos en los bolsillos. «No», Catherine levantó la vista bruscamente. «Adrienne, te estás adaptando», dijo él con calma. «No cambiando. Ves a una nieta y estás recalculando el análisis costo-beneficio, preguntándote si aceptar a Evelyn es más estratégico que perderme por completo. Pero la base sigue siendo la misma. Control disfrazado de protección. Manipulación envuelta en preocupación. Eso no es justo, es exacto». Adrienne se volvió para enfrentar a su madre. «Le dijiste a Evelyn que la mataría si se quedaba. La expulsaste de la finca embarazada y aterrorizada porque valorabas el legado por encima de su vida. Eso no desaparece porque estás sosteniendo a un bebé». La mandíbula de Catherine se apretó. «Yo te estaba protegiendo. Tú me estabas controlando. Hay una diferencia». Adrienne regresó junto a la cama de Evelyn, tomándole la mano. «Nos vamos de la finca. Construiremos algo nuevo, un lugar donde Hope pueda crecer sin aprender que el amor es una responsabilidad». Las palabras golpearon a Catherine como un golpe físico. «Te estás alejando de todo, de la familia, del negocio, de tu herencia, de tu versión de lo que yo debería ser», Adrienne corrigió. «Estoy construyendo mi propia versión. Una donde mi hija no crezca viendo a su padre convertirse en un extraño para sí mismo». Catherine devolvió cuidadosamente a Hope a los brazos de Evelyn, sus movimientos precisos controlados. «Tu padre me dejó una vez. ¿Sabías eso?» Su voz se mantuvo firme cuando tenías 2 años. «Él dijo que yo amaba el control más de lo que lo amaba a él,
que te estaba criando para ser un imperio en lugar de una persona. La expresión de Adrienne parpadeó con reconocimiento. Lo convencí de que volviera. Catherine continuó. Prometí que cambiaría, sería diferente, más suave. Ella hizo una pausa, pero no cambié. Simplemente mejoré en ocultar quién era. Y eventualmente, él dejó de intentar irse, dejó de luchar, simplemente aceptó que este era el precio de la vida que construimos. Y tú lo viste morir por dentro, Adrienne dijo en voz baja. Lo viste convertirse exactamente en lo que querías, un líder perfecto sin nada real dentro de él. Sí, Catherine se encontró con los ojos de su hijo, y me dije a mí misma que era necesario, que el sacrificio construía imperios, que el amor era debilidad. Ella miró a Hope durmiendo en los brazos de Evelyn, pero al verte sostenerla, veo lo que destruí en tu padre, y no volveré a hacer eso. Bien, dijo Adrienne, porque no te daré la oportunidad. La finalidad en su voz hizo a Catherine estremecerse. ¿A dónde irás? Compré una casa en Millbrook, a 20 minutos de aquí. 3 dormitorios, segura pero no una fortaleza. Normal pero protegida. Él apretó la mano de Evelyn. En algún lugar Hope puede tener una infancia que no requiera guardias armados y alianzas calculadas y el negocio. Estoy haciendo la transición a consultoría de seguridad legítima. Usando las habilidades de manera diferente, la red se mantiene. Los métodos cambian. Catherine se quedó muy quieta procesando el desmantelamiento completo de todo lo que había construido. ¿Hablas en serio completamente? Y si te pido que lo reconsideres, te diré lo que mi padre debió haberte dicho hace 30 años. Te amo, pero los amo más, y los elijo a ellos. Catherine recogió su bolso, sus flores, su compostura. En la puerta, ella se detuvo. Eres un hombre mejor de lo que te crié para ser. No sé si eso es mi fracaso o tu victoria. Ambos, dijo Adrienne. Ella se fue sin otra palabra. 12 días después, se mudaron a la casa en Millbrook. 3 dormitorios, suelos de madera, una guardería pintada de amarillo suave que Evelyn había elegido ella misma, ventanas que no requerían vidrio a prueba de balas, una cocina donde los vecinos podían visitar sin autorización de seguridad. Normal, revolucionario, suyo. La noticia de la partida de Adrienne de la finca viajó por su mundo como un incendio forestal. Verónica la escuchó de tercera mano en una cena familiar donde todos fingían no apiadarse de ella. Él había elegido a la criada, terminado su compromiso, dejado su imperio, construido una vida completamente diferente. Su humillación fue absoluta. Él no solo la había rechazado a ella, había rechazado todo lo que ella representaba, cada valor, cada prioridad, cada elección calculada que definía su mundo. Ella había perdido ante el amor ante alguien que no ofrecía nada más que a sí misma, a una mujer que había estado arrodillada en su propio cabello mientras Verónica sostenía tijeras y creía que tenía poder. Un mes después de que se instalaran en su nuevo hogar, el coche de Catherine apareció en la entrada. Sin guardias, sin séquito, solo Catherine sola, llevando un solo sobre. Adrienne abrió la puerta, Hope dormida contra su hombro. No estoy aquí para convencerte de que regreses, dijo Catherine. Estoy aquí para preguntar si puedo ser parte de su vida, en tus términos con los límites que establezcas. Ella extendió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano y documentos legales transfiriendo un fondo fiduciario directamente a Hope, sin ataduras, sin condiciones, sin control. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó Adrienne cuidadosamente. Catherine miró el rostro dormido de su nieta, y por primera vez en 30 años, ella respondió con completa honestidad. 3 meses lo cambiaron todo.
Evelyn estaba frente al espejo del baño en su casa de Millbrook, pasando sus dedos por el cabello que finalmente había comenzado a crecer. Rizos suaves y oscuros, tal vez de 2 pulgadas de largo, ahora cubriendo los parches donde las tijeras de Verónica la habían dejado expuesta. Crecía de manera irregular. Algunas secciones más gruesas que otras, algunas aún poniéndose al día, pero crecía. Ella se veía diferente, no solo el cabello. Todo sobre su reflejo se había transformado. El agotamiento había desaparecido de sus ojos. El miedo había sido reemplazado por algo más firme. Ella vestía jeans que realmente le quedaban, un suéter que Adrienne le había comprado, ningún uniforme a la vista. Detrás de ella, Adrienne apareció en la entrada, Hope acunada en sus brazos. Su hija había crecido de 6 a 12, sus ojos oscuros, alertas y curiosos, rastreando el movimiento con creciente concentración. Ella gorgoteó suavemente, extendiéndose hacia la luminaria de arriba. ¿Lista?, preguntó Adrienne. ¿Casi? Evelyn se giró del espejo, sonriendo al verlos. ¿Está alimentada? Alimentada, cambiada y lista para encantar a tu abuela hasta la sumisión completa. Las palabras aún se sentían extrañas. Tu abuela. Catherine Blackwell, matriarca de un imperio, llegando a su modesta casa de 3 dormitorios para visitas supervisadas con una nieta que una vez había visto como una responsabilidad. Hoy marcó su 4ª visita. La primera había sido tensa. Catherine encaramada en su sofá como si estuviera visitando territorio extranjero, sosteniendo a Hope con cuidadosa precisión, diciendo todas las palabras correctas sin realmente sentirlas. La segunda visita había sido ligeramente más fácil. La tercera había incluido una conversación real sobre el horario de sueño de Hope y las clases en línea de Evelyn. Hoy se sentía diferente de alguna manera. Catherine llegó a las 2 exactamente, sin flores, sin regalos elaborados, solo ella misma y un diario de cuero que aferraba como evidencia. Gracias por verme, le dijo a Evelyn en la puerta. Se sentaron en la sala, Evelyn sosteniendo a Hope, Adrienne de pie cerca de la ventana, Catherine sentada frente a ellos con el diario en su regazo. He estado reuniéndome con un terapeuta. Catherine comenzó sin preámbulo. 2 veces por semana durante los últimos 2 meses, trabajando en patrones que he llevado durante 40 años. Ella abrió el diario, páginas cubiertas con letra ordenada. Ella me pidió que identificara el momento en que elegía el control sobre la conexión. Encontré docenas, cientos. La expresión de Adrienne se mantuvo neutral, pero él escuchó. Con tu padre, Catherine continuó, mirando a su hijo. Contigo, con cada relación que he tenido. Me convencí de que el control era amor, que manejar los resultados significaba proteger a las personas, que la vulnerabilidad era algo que eliminar, no abrazar. Ella cerró el diario. Estaba aterrorizada de perderte, Adrienne. Así que me aferré tan fuerte que te alejé. Te perdí de todos modos. La admisión quedó suspendida en la habitación tranquila. Hope hizo un pequeño sonido, rompiendo la tensión. No estoy pidiendo volver a sus vidas completamente, dijo Catherine. Estoy pidiendo permiso para ser parte de la vida de Hope, en los términos que establezcas con los límites que la mantengan segura. Ella miró directamente a Evelyn, incluyendo límites que la protejan de mí si vuelvo a caer en viejos patrones. Evelyn estudió a la mujer que la había expulsado de la finca, que había amenazado su vida, que había valorado el legado sobre la humanidad. Pero también vio algo que reconoció, una abuela que quería una segunda oportunidad, no para controlar, sino para conocer, no para manejar, sino para amar. Visitas supervisadas, Evelyn dijo cuidadosamente. Aquí en nuestra casa, 2 horas una vez a la semana.
Si Hope parece incómoda, la visita termina inmediatamente. Si intentas socavar nuestras decisiones o imponer tus valores, las visitas se detienen. Catherine asintió. Entendido. Y una cosa más, Evelyn añadió. No tienes que enseñarle que el poder viene del control. Le enseñas que el poder viene de elegir lo que importa, incluso cuando cuesta todo. Los ojos de Catherine se llenaron. Trato hecho. Más tarde, después de que Catherine se fue y Hope dormía en su cuna, Evelyn se encontró de nuevo frente al espejo del baño. Ella había estado trabajando en un ensayo para su curso de literatura en línea, analizando temas de transformación en la ficción contemporánea. La ironía no le pasó desapercibida. Adrian apareció detrás de ella de nuevo, esta vez sin Hope. Él la abrazó por la cintura, la barbilla apoyada en su hombro, ambos mirando su reflejo. Tu cabello, dijo él suavemente, tocando los rizos crecientes con dedos suaves. Es hermoso, pero también eras hermosa sin él, cuando estabas arrodillada en ese suelo de mármol. Cuando corrías a través de una tormenta, cuando entregaste a nuestra hija en un edificio abandonado. Hermosa todo el tiempo. Evelyn se recostó contra él, sintiendo la fuerza sólida de su presencia. Estuve aterrorizada todo el tiempo, valiente y aterrorizada. Viven en el mismo espacio. Él la giró para enfrentarlo. Tú sobreviviste a algo destinado a destruirte. Te reconstruiste. Comenzaste la universidad a los 26 mientras criabas a un recién nacido. Le diste gracia a mi madre cuando tenías todo el derecho a negarte. Eso no es sobrevivir. Eso es conquistar. Ella miró su reflejo una última vez, ya no una criada en la mansión de otra persona, ya no corriendo por la oscuridad sin a dónde ir. Solo una mujer que había aprendido que la dignidad no venía de cómo los demás la veían, sino de cómo ella se veía a sí misma. El cabello vuelve a crecer. El estatus cambia. Los imperios se desmoronan. Pero la elección de amar cuando cuesta todo eso remodela el mundo. Si esta historia te conmovió, si alguna vez tuviste que elegir entre lo que es seguro y lo que es correcto, deja un comentario abajo. Comparte esto con alguien que necesita recordar que la transformación es posible incluso después de la devastación, y suscríbete, porque las historias que contemos a continuación te mostrarán que a veces lo más valiente que puedes hacer es reconstruirte de la nada y llamarlo todo. 3 meses después de que cayeran las tijeras, Evelyn Brooke estaba en su propia casa con su propia familia, construyendo su propio futuro. Las cicatrices permanecieron visibles en el patrón de rizo desigual, invisibles en los lugares que el miedo había tallado, pero eran suyas, prueba de que había sobrevivido. Evidencia. Ella había elegido el amor sobre la seguridad, la dignidad sobre la aceptación, la verdad sobre la comodidad. Y al final, esa elección le había dado todo lo que el imperio nunca pudo: esperanza, sanación.